Buenas, mi nombre es Gabriel y hoy vamos a hablar sobre la cascada de la coagulación. En cuanto a contenido, vamos a abarcar su fisiología, cómo interpretar los valores del laboratorio y sus principios farmacológicos básicos. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es definir conceptos, como lo que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es un fenómeno de autorregulación que posee nuestro organismo para mantener una relativa constancia, o sea, nos permite mantener el equilibrio para bien no desangrarnos o coagular más de la cuenta. Entonces, para esta homeostasis existen tres fases primordiales. La primera sería la fase vascular, donde vamos a tener nosotros un reflejo neurogénico que provocará una vasoconstricción refleja, seguido por un retorno a su tono original. Esto se da por mediadores locales, como lo que sería la endotelina y tromboxano A2 derivada de plaquetas. Luego está la fase plaquetaria, la formación también llamada delta pon plaquetario, seguido por la fase de la coagulación, la cascada de la coagulación. Entonces, ahora bien, imaginemos las estructuras microscópicas dentro de un vaso, es decir, su histología, para poder entender cómo se desencadenan estos conceptos que a veces son abstractos. Entonces, en esta imagen podemos ver las estructuras elementales de los vasos, tanto arteriales como sanguíneos. Si lo vemos de lo más profundo a lo más externo, tenemos la primera túnica, que es la íntima. Contiene el endotelio, la capa subendotelial y la lámina elástica interna. Luego, lo que tenemos es la túnica media, que esta lo que va a contener primordialmente es músculo liso. Y por tercero vamos a tener la adventicia, que es tejido conectivo que se va a adherir al estroma de los órganos. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde permite que el vaso se ancle al órgano respectivo por donde está pasando. Entonces, las diferencias importantes que podemos ver entre los dos es que el lumen, que recordamos que es el orificio por donde descubre la sangre, es más estrecho en el arterial que en el venoso, por una cuestión de presiones. En cuanto a las medias, que la arterial es más gruesa que la venosa, con toda razón. Que la túnica íntima de la vena tiene la capacidad de plegarse y formar válvulas, que eso es lo que va a impedir el retorno venoso. Recalcar también que a nivel de capilar solo van a tener esta capita de aquí, que es el endotelio, que vasos que tienen un gran tamaño van a tener algo que se llama la vasa vasorum. La vasa vasorum significa vaso dentro del vaso, y eso significa que son vasos tan grandes que ellos no pueden nutrirse meramente por la difusión de sangre que hay en su lumen. Entonces ellos necesitan pequeños vasos, que aquí lo puedo enseñar, pequeños vasos que la nutran en ella misma. Eso es lo que significa la vasa vasorum. Y mencionar que a lo que a nivel de lo que sería endotelio, va a tener el endotelio intacto, que es esta parte de aquí, va a tener propiedades antitrombóticas, o sea, inhibidores plaquetarios, inhibidores de la coagulación y activadores de la fibrinolisis. Esto ahorita va a quedar un poquito más claro cuando definamos más conceptos. Y lo que sería la capa subendotelial es todo lo opuesto, va a tener propiedades protrombóticas, como lo que sería el colágeno o la matriz extracelular, el factor de von Willebrand y varias proteínas involucradas en la adhesión plaquetaria. Bueno, entonces, aquí tenemos otra vez lo de la base vasorum. Importante las plaquetas, recordar que tienen una forma de disco, que son anucleadas, que ellas se adhieren al colágeno y al factor de von Willebrand y asumen cambios morfológicos, que ya ahorita vamos a ver más adelante, y que las plaquetas vienen del megacariocito. Ahora ya entremos en materia nosotros. Lo primero es la homeostasis primaria, se divide en primaria y secundaria. La primera fase, que es la fase vascular, que es que cualquier insulto o daño va a provocar un vasoespasmo, mediado, como ya hemos dicho, por reflejos neurogénicos locales, por factores como la endotelina y el tromboxano A2 derivado de plaquetas. Esta es la primera fase de la metástasis primaria. La segunda, y que hay que ir un poquito más despacio, porque es un poquito más complejo, que es la metástasis primaria, pero la fase plaquetaria. Entonces, las plaquetas se van a adherir a la matriz extracelular, que es esta parte de aquí, por medio del factor de von Willebrand. Es como, él permite como un puente para que se adhieran aquí. Esa es la primera parte y ellas se van a activar. Una vez activadas las plaquetas, ellas van a asumir cambios morfológicos en su forma. ¿Para qué? Para aumentar el área de superficie, para cubrir un mayor área. Ahora, ellas van a generar algo que se llama degranulación.
que ellas tienen granulitos adentro. Van a liberar dos que son muy importantes, que es el ADP y el tromboxano 2. Estos gránulos lo que van a permitir es una mayor agregación plaquetaria. El ADP, que podemos ver acá, es un potente mediador para que se agreguen las plaquetas. Entonces, aquí podemos ver que ellos a través de estos gránulos van a reclutar más plaquetas. Y va a haber una formación de un tapón hemostásico primario. Luego de esto vamos a tener lo que sería la activación local de la cascada de la coagulación, que vamos a especificar eso y explicarlo mejor más adelante a través del factor tisular y fosfolípidos plaquetarios. Importante recalcar que la ADP va a generar en las plaquetas que ya tienen los receptores, que son los receptores GP2B y el TSA, y ella va a generar unos cambios morfológicos en estos receptores que van a permitir que se una mejor la fibrina. Pero ya ahorita vamos a especificar más aquí. Entonces, esta es la cascada de la coagulación. Al principio se ve un poquito compleja, pero en realidad es bastante fácil. Una vez que tenemos ya la activación de la cascada de la coagulación, tenemos ya lo que sería la homeostasis secundaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es explicar que hay dos vías, la intrínseca y la extrínseca. Y podemos compararlas. Entonces, la vía intrínseca, como podemos ver por acá, es la más larga. Empieza gracias a que el simógeno, recordando que un simógeno es una enzima inactiva y que se puede activar, el simógeno, el factor 12, con la ayuda del quininógeno de alto peso molecular, van a permitir que se desencadene esta vía. Entonces, para que el factor 12 y el quininógeno permita que se desencadene esta vía, ellos necesitan que haya algún tipo de exposición del colágeno subendotelial. Entonces, por alguna manera tiene que haber daño endotelial para que se exponga ese colágeno que está debajo del endotelio. Ahora bien, los quininógenos o las proteínas que son, ellas lo que hacen son iniciar la cascada de la coagulación en la vía intrínseca. Y aparte de eso, ya van a generar vasodilatadores como es la bradiquinina por el sistema calicreína-cinina. Los quininógenos de alto peso molecular son inactivas hasta que se adhieren a proteínas subendoteliales para poder iniciar esta cascada. Ahora bien, como podemos ver acá, la vía extrínseca es la más corta, como podemos ver a simple vista. Surge por daño endotelial o por daño al vaso, que expone dos factores. El factor tisular, que va a iniciar la cascada de la coagulación por medio del factor 7 y el factor de von Willebrand, que ya hemos visto que él nos permitía que se pegaran las plaquetas. Entonces, para repasar, para que quede bien claro, la vía extrínseca es la vía corta. Hay un daño endotelial. Se exponen los dos factores, el factor tisular, que a través del factor 7 va a empezar la activación de la cascada de la coagulación, y el factor de von Willebrand, que él va a facilitar que se peguen y se adhieran las plaquetas. La vía intrínseca es una vía más larga. Comienza con la activación del factor 12 mediante la exposición del colágeno endotelial y los quininógenos de alto peso molecular. La vía común es donde van a converger o donde van a llegar siempre ambas vías y siempre empieza con el factor 10. Y lo importante recalcar en esta parte es que esta vía común va a permitir la transición de la protrombina a la trombina, que esto nos va a permitir la formación de una malla de fibrina. Entonces, cuando ya se creó un taponcito de plaquetas en la metastasia primaria, en la homeostasis secundaria con la cascada de la coagulación, nos va a permitir formular una malla de fibrina que va a estabilizar ese tapón plaquetario, y eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo hace el cuerpo para regular esto? Bueno, la trombina tiene algo que es un retrocontrol negativo, que es decir, que ella misma regula su producción. Si lo entienden mejor de otra forma, el producto controla el sustrato. Bueno, entonces, cuando la trombina llega a ciertos niveles para promover la formación, ella va a promover la formación de antitrombina y plasminógeno. O sea, cuando hay demasiada trombina, produce estos dos. El plasminógeno va a producir plasmina. La plasmina, como podemos ver acá, ella lo que hace es degradar la fibrina. Entonces se conoce como un trombolítico, porque ella rompe la fibrina.
Y la antitrombina, como dice el nombre, va a ir en contra de la trombina y del factor 10, que es el que inicia, aquí está, la vía común. Entonces, ahora que lo podemos ver así, no es tan complejo entender ambas vías. Esta empieza por el factor 7, el factor de von Willebrand, que es el factor tisular, que aquí está mencionado, y después van por la vía común, que siempre va a ser igual. O la otra, que es por colágeno por expresión del colágeno subendotelial a través del factor 12, se va a desencadenar y se va a ir para la vía común, y siempre es para llegar a formar una malla de fibrina. Entonces, generalmente los factores de cada vía se preguntan, hay diferentes nomotecnias, pero para mí lo importante es saber que la vía común siempre va a tener los mismos números, 10, 5, 2, 1. Lo que cambia es la vía extrínseca e intrínseca, pero digamos, la vía intrínseca solamente saber siempre que es el 7, y es lo único importante. Bueno, que el factor tisular también. El único que es un poquito difícil es la vía extrínseca, que es el 12, el 11, el 9, el 8, pero en realidad es bastante fácil sacar diferentes nomotecnias de cada vía. Ahora, los órganos involucrados. Nosotros tenemos el principal, el más importante, que es el hígado, por eso hay que protegerlo. Importante recalcar que el hígado produce el factor 1, que es el fibrinógeno, que todos estos factores tienen nombres propios y que a veces pueden preguntarse de tal manera. Y el endotelio, que es el que produce el factor 7, como podemos verlo acá en la vía extrínseca. Bueno, entonces, exámenes de laboratorio. El primero, cuando nosotros pedimos un tiempo de protrombina, ¿cómo lo analizamos? Esto es lo que mide la vía extrínseca, o sea, la vía corta. La medición se da en el laboratorio por la adición de factor tisular, fosfolípidos y calcio. Eso es lo que se pone. Y se puede medir en segundos o en porcentaje, pero ¿qué quiere decir en segundos? ¿Cuánto tiempo dura la vía extrínseca en formar un coágulo? En mi medio lo normal son de 11 a 13 segundos, o bien por porcentaje de un 70 a un 100%. ¿Y qué es el INR? Bueno, el INR lo que significa es una razón normalizada internacional. Palabras sencillas es la división del tiempo de protrombina de la paciente dividido entre un valor promedio estandarizado de lo que es normal de un tiempo de protrombina. Entonces, por ejemplo, si el resultado en un caso hipotético es un 6, es que el paciente es 6 veces más propenso a sangrar que la población. O si el resultado fuera 6 veces más, o sea que es 6 veces más probable de que se desangre. Entonces, el que sigue, el tiempo de tromboplastina, en medio, el valor normal es de 20 a 30 segundos y esto es lo que mide la vía intrínseca, o sea, la más larga. Y en esto lo que ocupamos es la exposición del factor endotelial. En el tiempo de tromboplastina se da por la agregación en laboratorio de partículas de carga negativa. Y el fibrinógeno, que en mi medio valor normal es de 200 a 400 miligramos por decilitro, ya sabemos en qué funciona o dónde está localizado el fibrinógeno en la cascada de la coagulación, que produce fibrina para la malla de fibrina y para restabilizar el tapón. Se puede utilizar como reactante de fase aguda, recordando que un reactante de fase aguda es una proteína que se le da durante estados inflamatorios, que se puede utilizar según algunos estudios como marcador cardíaco, que nos puede dar el estado hemostático en un paciente, si está muy bajo tiene mayor riesgo de sangrar, que en patologías como la coagulación intravascular diseminada, que eso ya se debe entrar más en detalle, pero en esta patología el fibrinógeno, los valores van a descender por consumo, que puede haber alteraciones genéticas que alteran esos valores, pero es muy raro, y que el hígado que produce el fibrinógeno, factor 1, si está dañado, va a producir lo que se llama una disfibrinogenemia. Entonces, ya para ir finalizando, veamos la farmacología básica. Entonces, empezando por los medicamentos. La parina no fraccionada lo que hace es que ella activa la antitrombina. O sea, ella va a afectar la vía común. Y su efecto se puede ver reflejado en el tiempo de tromboplastina. Esta, acordándonos que el tiempo de tromboplastina lo que mide es la vía intrínseca. La warfarina inhibe factores dependientes de la vitamina K. Hay varios factores que dependen de esa vitamina para funcionar por medio de la epoxidasa reductasa. Ahorita los voy a mencionar en un cuadrito para que les tomen fotos si quieren o para que le hagan screenshot o lo que sea.
Y la warfarina lo que va a alterar es el tiempo de protrombina, o sea, la vía extrínseca. Y esos pacientes generalmente tienen que tener recomendaciones dietéticas con alimentos altos en vitamina K porque puede alterar la función del fármaco. Ahora, activadores de plasminógeno tisular. Estos fármacos lo que hacen es ayudan a la conversión de plasminógeno a plasmina. Y ya sabemos que lo que hace la plasmina que es romper la fibrina. Entonces, una vez que ya está formado el tapón plaquetario, ya estabilizado por la fibrina, o el tapón hemostásico secundario, cuando ya está el trombo, para que sea más claro, eso lo que va a hacer es romper el trombo. Entonces ellos se conocen como trombolíticos. Ahí están los medicamentos mencionados en esta parte de acá. Entonces vamos a romper esta parte. Una vez que ya sucedió toda la cascada de la coagulación, eso es un después. Entonces, por ejemplo, la heparina no fraccionada, donde va a afectar, es antes de que ya se formaba la fibrina. Los temas trombolíticos cuando ya se consolidó, cuando ya se formaba la fibrina, cuando ya está el trombo. Los anticoagulantes en sí son para evitar que se llegue a este paso. Ahora bien, lo que sería los inhibidores del factor 10 son factores que directamente inhiben el factor 10 y la ventaja es que generalmente sus tiempos de laboratorio no tienen que medirse. Con los otros generalmente hay que estar midiéndolos para que la postología sea correcta. Luego, las heparinas de bajo peso molecular principalmente inhiben el factor 10, pero no exclusivamente, y generalmente no se monitorean. Los inhibidores directos de la trombina, ellos inhiben la trombina y por ende no se puede llegar a formar lo que sería la fibrina. Y aquí importante, inhibidores de la glicoproteína 2B, 3A. Estas son glicoproteínas que están en las plaquetas, como ya había mencionado anteriormente. Y estos receptores lo que permite, lo que permiten es la agregación plaquetaria. Entonces, al inhibirlos, van a funcionar como antiagregantes plaquetarios. Esa es la función principal de estos medicamentos. Entonces, cuando nosotros vemos ya la vía, vemos aquí, por ejemplo, los anticoagulantes, ya sabemos cuál está afectando, que las heparinas de bajo peso molecular, perdón, inhiben principalmente el factor 10, que los trombolíticos afectan lo que sería, bueno, promueven la formación de plasmina a través del plasminógeno, entonces van a romper la fibrina. Entonces ya queda un poquito más claro según el mecanismo de acción dependiendo de qué paciente necesite, cuál debemos darle. Si ya el paciente tiene el trombo formado, el anticoagulante solamente puede prevenir que se forme otro, pero no nos va a quitar esta malla de fibrina. Tendríamos que darle un trombolítico. Aquí están los factores dependientes de la vitamina K, por si lo quieren tener. Y aquí está la nomenclatura de los factores de la coagulación, porque a veces pueden mencionarlos con el nombre propio, entonces para que lo tengan ahí. Esta es la bibliografía que también va a estar en la descripción y cualquier pregunta en los comentarios. Esto sería y muchas gracias.